Asambleísta Juan Carlos Cassinelli. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. En primer lugar, quiero sumarme al agradecimiento y felicitación a mis compañeros de comisión por la manera en que llevamos el debate y finalmente aprobamos por unanimidad este proyecto de ley reformatoria a la ley que reprime el lavado de activos. Y es importante analizar el alcance de este proyecto de ley porque el lavado de activos o de dinero, como se llama usualmente a este tipo de actividades ilícitas, es un mecanismo mediante el cual se ha camuflado y siempre se ha pretendido legitimar ganancias procedentes de una serie de operaciones ilegales y esas operaciones ilegales posteriormente intentar formalizarlas a través de tecnología que actualmente se implementa principalmente en las instituciones financieras y otras entidades debido básicamente a la velocidad con la que se procesa la información en el mundo, un mundo que además es globalizado. Gracias a las tecnologías modernas, efectivamente, el lavado de activos ha tenido un auge inusual en el mundo y sobre todo en aquellos países que no cuentan con un sistema legal que les facilite tener mecanismos de control, de detección, de análisis y finalmente sanciones debidas a este tipo de actividades. Y lo más importante, tener a través de la propia tecnología mecanismos que permitan rastrear y hasta cierto punto encontrar de una manera prolija y oportuna en qué sectores y segmentos, principalmente de la economía y de la empresa, se están desarrollando este tipo de actividades ilícitas. En un informe de evaluación mutua que fue recibido y presentado por parte de la Superintendencia de Bancos, se puede establecer que esa entidad de control, a través de la ley vigente, entre los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, en 5 años apenas ha podido detectar 445 transacciones como inusuales, haciendo énfasis, por ejemplo, que en el 2006 apenas 58. Y no es que por la cantidad se pueda evidenciar que existen o no más o menos acciones inusuales, sino que por la cantidad evidenciamos que el control que actualmente ejerce la Superintendencia de Bancos y Seguros es un control tremendamente limitado. Y ese es el control base de la actual unidad de inteligencia financiera. En ese sentido debemos reconocer, entonces, que los controles amparados en la actual ley son exiguos y muy limitados. Frente a esta problemática social y evidenciado con los argumentos que se han dado por parte de la Comisión en cuanto a la internacionalidad del control de este tipo de delitos y por la proliferación que existe en esta materia en el país, la Procuraduría General del Estado ha presentado, en mi criterio, acertadamente esta iniciativa encaminada a fortalecer la lucha contra este tipo de actividad ilícita. Y es acertada porque en el mundo globalizado este tipo de normativa no puede ser visto independientemente por cada país. Debe existir una interrelación legal, pero debe ser una interrelación legal que respete las condiciones particulares de cada país. La propuesta inicial que envió el señor Procurador ha sido estudiada, debatida, y en el texto que estamos enviando y presentando ante este Pleno, se ha modificado luego de un consenso con la finalidad de que el mismo permita recoger el espíritu de la normativa, que no es otra cosa que conferir a las autoridades encargadas del control de este mal social de herramientas legales y prácticas que hagan más eficiente su accionar y de que de esta manera persuadan
a quienes quieren venir al país a ejercer este tipo de actividades ilícitas a no cometerlo. Así, entre las principales ideas que constan en el objetivo de esta ley, primero el cambio de la denominación, que como bien lo señaló el asambleísta Paco Velasco, presidente de nuestra mesa, busca la prevención y detección, no reprimir, sino prevenir y detectar, porque la represión, que no es otra cosa que la sanción correspondiente punitiva, debe estar enmarcada en un código penal que debe a su vez recoger todo tipo de sanciones relacionadas con este tema, con la finalidad de prevenir una dispersión de los cuerpos legales y su eficiencia jurídica. Segundo, prevenir a través de los controles adecuados que permitan detectar y erradicar las conductas del delito de lavado de dinero y de activos, así como el encubrimiento de las mismas. Es necesario fortalecer la necesidad de las declaraciones obligatorias, de que las inversiones nacionales y extranjeras que se realizan en cualquier índole tienen un origen lícito. Lo más importante y trascendente tal vez en esta parte es ampliar los sujetos a presentar reportes de transacciones inusuales, que tradicionalmente lo han hecho únicamente los bancos, con los resultados que indiqué hace un momento, un escaso control y una escasa prevención de este tipo de actividades. Así, se verían obligados a presentar, de acuerdo al proyecto, las bolsas y casas de valores, las administradoras de fondos y de fideicomisos, y dentro de los fideicomisos, aquellos que tienen que ver con fideicomisos de inversión, que manejan ingentes cantidades de dinero y que hoy cumplen con el requisito de la declaración juramentada de origen lícito de fondos, pero que además debe existir un control adecuado de los organismos pertinentes de control para poder recibir obligatoriamente la información correspondiente para detectar anormalidades. Hoy en día la obligación solamente es para las instituciones financieras y ninguno de los entes a los que estoy haciendo referencia. Las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales, las empresas dedicadas al servicio de transferencia de dinero o valores, las agencias de turismo y operadores turismo, las personas que habitualmente están involucradas en una industria que genera, en una actividad que genera tan ingentes recursos como las que tienen que ver con la construcción, con las ventas inmobiliarias, e involucrados en esto también las actividades notariales y registrales, y también las actividades de los casinos, donde están incluidas, como bien decía el general Moncayo, todas las actividades que tienen que ver con bingos, máquinas tragamonedas, hipódromos, con la finalidad de que a través de reportes se pueda sustanciar este tipo de actividades. Pero es importante notar que no solamente es necesario poner este articulado, sino que también debe haber la discrecionalidad de las autoridades de control para pedir a cualquier otra actividad donde se pueda sospechar que hay algún tipo de movimiento ilícito de capitales o de activos, que se presente la información adecuada. Adicionalmente, se prevé en el proyecto de ley que en cada caso se reglamentará de acuerdo a las competencias la forma en que se pedirá la información, porque si no pudiéramos caer en una suerte de que por volumen de información realmente no se pueda tener un verdadero control, como pudiera ocurrir, señores asambleístas, en el caso de los notarios, en el caso de los registradores de la propiedad y mercantiles a nivel nacional, las casas de préstamos, las negociaciones de joyas y otros. Igualmente se establece aquí una tipificación de delitos y endurecimiento de pena. La Procuraduría así lo sugirió, que sea incorporado a este proyecto de ley la penalidad para los casos en que se trate de un lavado de activos de manera ilícita. Sin embargo, la Comisión, sensible a precautelar las garantías personales, ha dejado aquella responsabilidad a donde corresponde, y corresponde a un nuevo Código Penal que la Comisión correspondiente y el Ministerio de Justicia se encuentran analizando para una presentación futura. Sería un despropósito que cada ley tenga su propia penalidad, de tal forma que el Código Penal quede disperso en el momento de recoger toda esta normativa. Le queda un minuto.
una unidad de análisis financiero, se la cambia de denominación. Hoy se llama análisis, cuando antes tenía el concepto de inteligencia. Y una autonomía del delito. Sin contradecir los principios del debido proceso, se establece la existencia de un delito independiente de otros, que impida que los bienes objeto de actividades ilícitas se malversen, se malbaraten o simplemente se destruyan. En conclusión, lo que la mesa plantea es una reforma que permita a las autoridades y entes de control contar con normas y herramientas que permitan al país, desde todos sus organismos, prevenir, combatir, detectar toda la actividad de origen ilícito en el Ecuador. Muchas gracias, señor presidente.